Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética, en nuestro ministerio que estamos llevando a cabo con el beneplácito de Dios y con el apoyo de todos ustedes. Hoy le traemos otro estudio más, otra lección más, otro análisis más de las profecías del libro del Apocalipsis en el contexto que estamos viviendo, específicamente para que todos seamos advertidos de los tiempos que estamos viviendo. Así que, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a pasar. Hoy vamos a estudiar las 7 últimas plagas, las 7 plagas postreras. Así que vamos a pasar a la introducción del canal y luego comenzamos con el estudio. Así es, mis hermanos. Como tenemos aquí en la lámina de aquí abajo, el estudio de hoy corresponde con el folleto. Aquí lo tenemos, vamos a mostrarlo. Las 7 últimas plagas, la lección número 11. Las 7 últimas plagas y ya le digo el tema. Las 7 últimas plagas van a caer sobre todos los que adoran a la Trinidad. Los que niegan que Jesús es engendrado y los que guardan el domingo. Eso es adorar la bestia, adorar la imagen y recibir su marca. Pero vamos a comenzar entonces recordándoles nuestros contactos, nuestra forma de contactos. En YouTube nos pueden conseguir como La Antorcha Profética. Por WhatsApp pueden comunicarse con nosotros para ser agregados a diversos grupos que estamos manejando con diversos temas, diversos objetivos, o por hacer alguna pregunta relacionada con este tema que estamos estudiando. También puede ver nuestra página en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde estamos colocando noticias y señales de los tiempos. El tema de hoy es una visión, este tema de hoy, este análisis de hoy, que es el capítulo 15 y 16 del Apocalipsis, es un cumplimiento de la advertencia que ya se había dado por medio del mensaje del tercer ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oremos. Querido Padre que moras en el alto cielo, damos gracias por la oportunidad de compartir esta palabra y te suplicamos que a todos los que están escuchando y viendo este video, tú los toques en su corazón y en sus mentes para que puedan ver la verdad y, amando la verdad, la reciban en sus corazones y puedan ser santificados por ella. También a mí, úngeme con tu espíritu para poder hablar palabra con denuedo y no tomes en cuenta nuestras debilidades y pecados, sino cúbreme con la justicia de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, esta lectura que hemos hecho es lo que decíamos, la advertencia que se da en el tercer ángel. Los que adoren a la bestia van a beber del vino de la ira de Dios. Dice en Apocalipsis 15:1, vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces ahí vemos que las 7 plagas son la consumación de la ira de Dios. Y aquí tenemos una ilustración que vamos a ir analizando a través de todo el estudio. Las 7 plagas son es la consumación de la ira de Dios. ¿Contra quiénes? Vamos a irlo viendo. El tercer ángel, ya lo leímos, dice: sobre alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios. El vino de la ira es para los que adoran a la bestia, los que adoran su imagen y los que reciben su marca. Sin embargo, los que van a ser liberados por las mismas plagas, las plagas castigan a uno. Es un castigo para estos que adoran a la bestia y a su imagen, pero estas mismas plagas, de forma análoga a las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto,
eran también la liberación del pueblo de Dios. Así como era un castigo para los egipcios, era a su vez una liberación del pueblo de Dios. De igual forma, estas 7 plagas postreras es un castigo a los que adoran a la bestia y a su imagen, y a su vez es la liberación del pueblo de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 15, verso 2, y así vi como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria de la bestia, de su imagen y de su señal, y del número de su nombre, ¿cómo estaban? Estaban sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces aquí vemos en la misma capítulo 15, tanto los que van a ser castigados, a causa por la que van a ser castigados, y los que por las mismas plagas van a ser liberados. Los ángeles, ¿cómo se presentan en esta visión profética? En el versículo 5, después de estas cosas viré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo, ¿cuánto? 7 ángeles. Dice, 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Cómo estaban vestidos? Dice, vestidos de un lino fino, lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Entonces aquí tenemos la imagen, y hacemos esta otra imagen en comparación para que veamos que estos ángeles están vestidos como sacerdotes, dándonos la idea de que los ángeles son sacerdotes. Ya lo vimos en el capítulo 4, que aparecen los ángeles ofreciendo las oraciones de los santos en las copas, trayéndolas ante Jesucristo, que es lo mismo que se hacía en el antiguo pacto cuando se habla del templo. Los sacerdotes ayudaban a la administración del sumo sacerdote, que en nuestro caso es Jesucristo. El templo se llenó de humo. Después de esta escena, dice, el templo fue lleno de humo. Después que se le dieron los 7 copas a los 7 ángeles, el templo se llenó de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y ninguno, dice, ninguno podía entrar en el templo. Mis hermanos, esto lo que nos quiere decir es que cuando llegue este momento y cuando los ángeles reciban las 7 plagas o las 7 copas, no habrá más intercesión, ni el mismo Jesucristo. Jesús en este momento sale del templo, y ni él ni nadie puede entrar en el templo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Se acaba el tiempo de gracia, se acaba la oportunidad, se acaba la intercesión de Jesucristo, y llega el momento y la hora en el cual nos vamos a estar de pie ante Dios sin mediador, sin intercesor, sin nadie que nos justifique, sin nadie que nos perdone. Este es el momento en el cual estaremos delante de Dios con lo que hayamos logrado. Tenemos aquí un resumen de las 7 plagas, de los 7 castigos. Tenemos aquí, no sale porque estamos aquí en la imagen, pero esto aquí dice el número de plaga, el objeto en el cual es derramada la plaga, el castigo que consiste y por qué es derramado este castigo. La primera plaga es derramada sobre la tierra. Es una plaga mala y dañina, y es hacer sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen. En la segunda es sobre el mar, se vuelve sangre, y toda alma viviente muere, y esto es causa de la bestia y de su imagen. Y la tercera plaga es sobre los ríos y fuentes de agua, estos se convierten en sangre, y el texto dice que es por derramar la sangre de los santos y de los profetas. La cuarta plaga se derrama sobre el sol, el castigo es quemar a los hombres con fuego, con calor, y esto es porque son blasfemos del nombre de Dios. El quinto es sobre el trono de la bestia. Se hacen unas tinieblas súper densas, y esto es la causa porque están en las obras de estas personas, están en armonía y apoyando a la adoración de la bestia. La sexta plaga es sobre el río Éufrates. Este se seca, se permite que los reyes se reúnan en ese lugar llamado Armagedón. ¿Para qué? Para librar la batalla final. Sin embargo, ¿esto causa cuál es? Aquellos que están desnudos, aquellos que han rechazado el amor de la verdad para ser salvos, y aquellos que han aceptado las doctrinas de los 3 espíritus inmundos. Y la séptima y última plaga es sobre el aire. Y son relámpagos, voces, truenos, gran terremoto, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, las islas, y los montes fueron movidos de sus lugares, y también cayó granizo, como el peso de un talento. Y la consecuencia, el castigo, es por apoyar a Babilonia, ya sea que usted haya apoyado a Babilonia madre, Babilonia hijas, o la hermana de Babilonia.
Así que bueno, comenzando de una vez, la primera plaga, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían, como ya dijimos, la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Este es un castigo, es una enfermedad. ¿Y por qué la causa es la marca de la bestia y su imagen? Bueno, porque hay una promesa. Mira la promesa. Éxodo 15:26 nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces aquí, este primer castigo, esta primera plaga, esta primera enfermedad terrible, es porque los que adoran a la bestia y a su imagen han dejado a un lado los estatutos, los mandamientos de Dios. Han dejado los mandamientos y los estatutos de Dios. Y específicamente los referentes a la salud. Porque parte también de los mandamientos de Dios es de los mandamientos de la salud. Por eso concluimos aquí que esta plaga es por rechazar las leyes de la reforma pro salud y vivir bajo la medicina de la bestia. La medicina de Babilonia, la bestia y su imagen. La primera plaga. La segunda plaga dice, derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Esto es un castigo a la naturaleza, a los animales del mar. Es un castigo a la economía que se mueve por los mares, a la navegación y a todos ellos. Es causado por los pecados de Babilonia y de la bestia. Es un terrible castigo. Imaginémonos todo esto que está aquí ilustrado. Los animales muertos a la orilla de la playa, los grandes monstruos marinos, todo lleno de sangre y mortandad. Es un castigo también a toda la vida que se hace en torno a las costas. Es la vida más licenciosa. Los grandes monumentos del placer están allí. Allí es donde se derrama pues este castigo también, esta segunda copa. La tercera copa la tenemos aquí. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se volvieron también sangre. Imagínense esta ilustración, todas las principales ciudades del mundo que se alimentan de los ríos y que salga sangre. ¿Por qué? Porque este castigo, dice aquí el versículo 5, oye el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces aquí está la causa. La causa es que ellos han derramado la sangre de ¿quiénes? De los apóstoles, de los santos, de los profetas. Y los han derramado porque han perseguido. ¿Y por qué los han perseguido? Porque los santos y los profetas han predicado en contra de las doctrinas de Babilonia, de las doctrinas de la bestia, de la supremacía de la bestia y de la supremacía de la imagen de la bestia. Y han presentado, mis hermanos, han presentado la verdad acerca de Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios y que echa por tierra la doctrina anticristiana de la Trinidad. Entonces, y presenta por consiguiente que el Dios creador, Jesucristo, el creador, dejó su sábado. Él es el Señor del sábado. Estas grandes verdades, con todas las que están relacionadas, son presentadas y fueron rechazadas. Y por esta verdad fueron perseguidos los santos y los profetas. Y muchos llegaron a ser mártires. Entonces aquí llega la hora en el que el Señor va a cobrar este pecado. Va a cobrar va a cobrar venganza por la sangre de sus mensajeros. Esa es la tercera plaga. La cuarta plaga dice, derramó su copa sobre el sol y fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 19 dice, los hombres se quemaron con el grande calor, o sea, el fuego al que se refiere es el calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tienen potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Podría estar hablando aquí este versículo acerca del calentamiento global? Es probable que está hablando del calentamiento global y cómo vendrán olas fuertes de calor para matar a muchas. Y la causa es, ¿cuál? La causa es, o esta plaga viene sobre el sol, porque son adoradores del sol. ¿Y cómo son adoradores del sol? Guardando el día del sol, el domingo. Todos los que son guardadores del domingo van a ser castigados por su Dios, el sol. Y esto va a ser un castigo que Dios mismo va a implementar para que se vean ellos la inutilidad de sus propios dioses. La quinta plaga, nos dice aquí, la quinta
plaga fue derramada sobre la copa o sobre el trono de la bestia, la silla de la bestia, y el reino se hizo tinieblas y se mordían sus lenguas de dolor. ¿Por qué? Porque son acumulativas estas plagas. Estas plagas se van acumulando. No es que viene una, se va y viene la otra. No. Viene una, se queda, viene la otra, se queda, viene la tercera y se van acumulando. Y ya para la quinta plaga se mueren del dolor de su enfermedad, de todo lo que tiene, porque además de la enfermedad, además del mar en sangre, además de los ríos en sangre, ahora viene, y además del sol calentando y quemando, ahora viene las tinieblas totales. Totales, imagínense todo lo que depende de la electricidad hoy día, los celulares, los hospitales, los coches, todo, sin forma de alimentarse. Y no solamente, sino que va a haber tinieblas literales, de día y de noche y de día también. No se van a poder ver las caras. Esto mismo pasó cuando los egipcios. Imagínense lo terrible que va a ser, llenos de enfermedades, de dolores y angustia, y además ahora tiniebla. ¿Podría estar hablando aquí de un blackout? Es probable. Esta plaga viene a causa de ser adoradores de la bestia, adoradores del sistema de la bestia. La sexta plaga derrama su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Cómo es esto una plaga? Vamos a leer varias citas que les siguen interesantes. El río Éufrates, primero y principal, es la nación que domina ese río, que está en el Medio Oriente, que está entre Irak, Irán, Siria y Turquía. Ahora bien, en la sexta trompeta, que ya lo vimos, esta nación que dominaba todo el cauce del río Éufrates fue el Imperio Turco Otomano. Lo gobernó por más de 1000 años. Y dice la profecía, ya la vimos de las trompetas, que desde 1840 iba a comenzar a secarse, porque fue cuando ellas perdieron el poder, fue cuando el Imperio Otomano tuvo un poder sublime sobre esta región. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? 390 años y 15 días. Basado en esa profecía, Josías Lich demostró que caería el 11 de agosto del 40 y justamente comenzó a caer allí. No fue eliminada, sino que se colocó bajo la tutela de las naciones europeas, pero a partir de ese momento hasta hoy ha ido secándose, ha ido fragmentando. El Imperio Otomano se fragmentó y todas esas naciones que están hoy día es los restos, así como Europa, las naciones europeas son los restos del Imperio Romano. Las naciones del Medio Oriente, Irak, Irán, Siria, Turquía, son los fragmentos de aquel Imperio Otomano, que desde 1840 ha ido secándose, ha ido perdiendo poder e independencia. Turquía finalmente abolió el califato entre 1922 y 1924, pero desde el 2014 el califato resucita por mano del Estado Islámico justamente de Irak y del Levante. Y esta profecía está conectada con el rey del norte, Daniel 11. En otra oportunidad, cuando estemos estudiando Daniel, lo vamos a mencionar, lo vamos a estudiar. Así que aquí tenemos entonces esta profecía que está en proceso pues de cumplimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante este sitio? Vamos a dejar que Urias Smith nos los diga. En su libro Apocalipsis sobre Armagedón nos dice: debido a que el territorio durante tanto tiempo ocupado por los turcos domina las grandes rutas comerciales de 3 continentes, fue siempre codiciado por unos cuantos que ambicionaron llegar a ejercer el dominio mundial. El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en el cercano oriente ha aumentado enormemente el deseo de las naciones por poseer el Asia Menor y la región regada por el Éufrates. En verdad, el descubrimiento de que las palabras de Job 29:6 y la piedra me derramaba ríos de aceite. Piedra de aceite, eso significa petróleo. Petro, piedra, óleo, aceite. La piedra me derramaba aceite. No era una hipérbole, sino una verdad literal. Ha inducido a toda nación de primera categoría a reconocer que esos yacimientos de petróleo, por su parte, bien comparables a los del hemisferio occidental, constituirían una posesión inestimable en las manos de los que quieran dominar el mundo comercial y militar. Por eso es el interés del Medio Oriente. Mucho se habla de Venezuela, que Venezuela también tiene grandes yacimientos de petróleo, y es cierto, y hay mucho interés de parte de las potencias, y justamente lo estamos viendo. Parecería que hay como que Venezuela fuese un mini Medio Oriente, porque Venezuela también tienen los ojos allí los estadounidenses, Europa
Rusia y China, que tienen sus intereses comerciales allí, tienen sus inversiones, están rondando la zona. Así que desde el punto de vista del petróleo, Venezuela vendría a ser también como un mini Medio Oriente. La gran diferencia es que el Medio Oriente, además del petróleo, tiene una posición estratégica que no tiene Venezuela. Una posición geoestratégica en cuanto al comercio. Venezuela tiene una posición estratégica ciertamente, pero únicamente para lo que tiene que ver con Sudamérica. Pero para lo que tiene que ver con Europa, África y Asia, el Medio Oriente es el punto geoestratégico principal, y eso sumado a también sus grandes yacimientos de petróleo. Por eso es que la profecía lo advierte, que allí iba a estar centrado el interés de los reyes del Oriente y de los reyes del Occidente y de los reyes del Norte. Otro comentario de Urias Smith dice, pero ¿por qué habría de interesar a los reyes del Oriente esa cuestión que afecta en forma definida al cercano Oriente? No nos olvidemos de que la historia nos dice que 3 veces ya fue invadido el cercano Oriente por conquistadores orientales y que esas invasiones dieron ricas recompensas a los invasores. En vista de que todo el Oriente está en trance de renacimiento, aquí se refiere no al Medio Oriente, sino al Oriente lejano, a lo que es China, Japón, Asia. En vista de que todo ese Oriente está en trance de renacimiento, no es ilógico que sus gobiernos también estén codiciando el oro líquido, como aquí es pues mencionado. Ahí está, ya lo decía la profecía. Bueno, ¿cómo son reunidos allí? Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales y para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla que será en Armagedón, justamente en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, reforzando de que eso va a ser justamente allí, que es el único lugar donde se habla hebreo, es en Medio Oriente. Esa batalla que se va a librar allí van a ser reunidos todas las naciones del mundo, los reyes del Oriente, los reyes del Occidente, los reyes del Norte, Gog y Magog, inclusive los reyes del Sur. Y por eso decíamos, en otra oportunidad hemos dicho que Venezuela es el experimento de lo que va a pasar, porque Venezuela está experimentando todo un caos terrible producto de estos poderes del falso profeta, de la bestia, del dragón. 3 espíritus engañan a los reyes para ir a la batalla. El dragón representa el paganismo, así que el espíritu que sale de la boca del dragón es el espiritismo pagano. Esos son poderes espirituales en las enseñanzas orientales, africanas, indoeuropeas, es decir, yoga, tai chi, santería, nueva era, etc. Todo eso representa el espíritu que sale de la boca del dragón. El otro espíritu que sale de la boca de la bestia es el catolicismo y representa todas esas manifestaciones espirituales católicas que son apariciones marianas, la canonización de los santos por supuestos milagros. Todo eso está englobando al mundo, está engañando a los reyes de la tierra, haciéndoles creer que sí, que hay un poder espiritual divino detrás de esta institución eclesiástica falsa. Y el otro espíritu de demonio, que es el espiritismo pseudo-protestante, sale del falso profeta. El falso profeta representa al protestantismo apóstata, que se viste de cordero, pero se ha convertido por dentro en un lobo rapaz. ¿Y cuál es el espiritismo? Bueno, las falsas manifestaciones del Espíritu Santo. La supuesta aquí, como tenemos, glosolalia, que viene a ser el falso don de lenguas, los rayamientos sensualistas, la música, rock, los grandes conciertos, todo ese montón de cosas que supuestamente son espirituales, que es de Dios, allí se mueven pues esos espíritus de demonios. Y por supuesto la obra del falso Espíritu Santo. ¿Cómo librarnos de este engaño? ¿Cuál es la única salida? He aquí yo vengo como ladrón. En ese momento dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Velar significa estar atento a las señales de los tiempos y al actuar de Dios según se lo revela a los profetas. Es decir, es vivir en armonía con el tiempo que estamos viviendo. Y guardar las vestiduras, hermanos, nos vuelve el Señor a recalcar que la importancia del mensaje de la justicia de Cristo. El que no acepta el verdadero mensaje de Cristo y su justicia, que fue dado en 1888, el mensaje 88 original, que enseña que Jesús es engendrado de Dios y que tomó carne de pecado, que fue tentado pero nunca pecó y que nos ha dejado el camino libre para que nosotros seamos perfectos como fue Cristo.
ese mensaje, que no lo acepte y no lo vive, entonces quedará perdido y no verá su condición sino cuando ya sea demasiado tarde. Así que esto es la advertencia que se nos da en la sexta plaga. Y la última plaga, la séptima plaga, se derrama sobre el aire y se dice que el castigo es relámpagos, voces, truenos, gran terremoto, la gran ciudad dividida en 3 partes. Todas las ciudades de las naciones cayeron, las islas y los montes fueron desaparecidos y cayó el granizo. Todo por apoyar a Babilonia, madre, y es en este momento cuando viene el juicio. Vemos a la gran ciudad que es Babilonia, se divide en 3 porque viene el juicio a Babilonia, madre, viene el juicio a las hijas de Babilonia y viene también el juicio a la hermana de Babilonia. Vamos a hacer un video explicando quiénes son estas 3 Babilonias, que tristemente están engañando pues al mundo. El llamado del Señor, salid de ella, pueblo mío. Mi hermano, el Señor te llama y te dice a ti que salgas de esas Babilonias, que salgas de las doctrinas de Babilonia, de las doctrinas de la bestia, de las doctrinas de la imagen, de las doctrinas del falso profeta. Te pide el Señor que dejes todas esas doctrinas católicas que es Trinidad y esas otras cosas y te llama a su verdad presente. Estos terribles castigos serán sin misericordia, ya no habrá oportunidad. Esperemos que el Señor nos ayude a librarnos, seamos librados de este engaño, seamos librados de esta apostasía y podamos nosotros mantenernos firmes ante el Señor, ante su verdad. Volvamos a las sendas antiguas, hermanos, los invito. Aquí tienen los teléfonos, aquí tienen la página web, búsquennos, agréguense a los grupos, vamos a estudiar las sendas antiguas. Estamos viviendo tiempos difíciles y el Señor espera que nosotros, pues, nos está dando tiempo para que nos arrepintamos y volvamos a la verdad y nos preparemos para podernos enfrentar a estos poderes con la justicia de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Comparte este video para que muchas otras personas, hermanos principalmente adventistas, puedan ser advertidos. Compártelo. Te vamos a dejar allí pues la oportunidad para que te pongas en contacto con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campana y están pendientes porque estamos siempre llevando adelante estos estudios. También apoya este ministerio. Si Dios ha tocado tu corazón, apoya este ministerio, que el Señor te lo va a recompensar y te va a derramar ricas bendiciones hasta que sobreabunde. Feliz sábado, bendiciones.